nombre del pueblo de Chile se abre la sesión. Le vamos a pedir el acta de la sesión número 131 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 130 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, le pido que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, corresponde en primer término dar cuenta de la recepción de un oficio del oficial mayor de Secretaría de la Cámara de Diputados, mediante el cual nos comunica que la Cámara, con esta fecha, el día de hoy, aprobó en general el proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio correspondiente al boletín 12093-08. Por haber sido objeto de indicaciones, cuyo texto se adjunta, señor presidente, tenemos el texto de las indicaciones con nosotros, estas se remiten para su segundo trámite reglamentario. Asimismo, señor presidente, hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia suma para el proyecto de portabilidad. Un oficio de la Comisión Nacional de Energía, que en cumplimiento del acuerdo suscrito con esta comisión, comunica los saldos no recaudados generados por aplicación del mecanismo de estabilización de precios de la energía. Y finalmente, señor presidente, un correo del Ministerio de Energía y Minería, entiendo que se comunicaron personalmente con usted, mediante el cual excusa la presencia del ministro para la sesión del día de hoy, y en su reemplazo estará don Francisco López, subsecretario de Energía. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto, sí. Además, hoy día en la mañana el ministro estuvo en la sala en el debate y votación del proyecto de royalty, y ahí también me hizo ver su excusa y confirmarme la participación del señor subsecretario. ¿Algún parlamentario quiere pedir la palabra por la cuenta? Diputado Cort. Gracias, presidente. Sobre el punto, creo, el 3, el informe que manda la Comisión Nacional de Energía con respecto al avance del Fondo de Estabilización de Precios. Pedirle al secretario si nos puede mandar el detalle de ese oficio por el chat o por email. Me interesa y saber en qué porcentaje se ha ocupado el fondo, si eso es lo que me preocupa saber. Gracias, presidente. Perfecto, me dice el secretario que lo va a enviar de inmediato a todos los miembros de la comisión. ¿Algún otro comentario sobre la cuenta? Yo quisiera hacer uno, si no hay más, respecto en particular a el oficio que nos leyó el señor secretario sobre el proyecto que hoy día despachó la Cámara y que tenemos que revisar para su segundo informe las indicaciones sobre el proyecto de royalty minero, que aprovecho de felicitar al diputado Esteban Velázquez, que es el principal impulsor de esta iniciativa. Nosotros tenemos un acuerdo para las próximas sesiones, tanto esta como la del próximo miércoles, y como acordamos también si era necesario citar para este lunes una sesión más, a fin de poder dejar despachado al menos en general, e idealmente en particular también los proyectos tanto de leña como el de exención de corte. Entonces, razón por la cual quiero proponer que retomemos el trabajo del proyecto de royalty en la sesión del día miércoles 14 de abril, después de las elecciones que están programadas para el fin de semana, el día 10 y 11. Entonces, cerremos en las 2 semanas que restan los compromisos que tenían, coordinemos con el Ejecutivo para ver cómo se va a retomar la tramitación del proyecto de portabilidad eléctrica, pero en conjunto avancemos también, entonces tomar el acuerdo para que el día 14 tengamos en tabla este proyecto ya para su discusión en particular con las indicaciones. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Se toma el acuerdo entonces, el día 14 de abril retomamos el royalty minero. ¿Algún parlamentario quisiera intervenir por varios? ¿No? Ok, muy bien, entonces vamos a entrar a la orden del día. El objeto de esta sesión es, en primer lugar, recibir en audiencia a los señores Patricio Barría y Benito Pineda, de los productores y comerciantes de combustibles sólidos de madera, y a don René Reyes del Instituto Fostal, en el marco del proyecto que regula... Forestal, hay un problema aquí en la minuta, del Instituto Forestal, Infor, respecto al proyecto que regula el uso de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización. Aprovecho a saludar al diputado Jürgensen, que nos acompaña nuevamente, uno de los autores de esta iniciativa. Así que, señor secretario, indíqueme, ¿los invitados ya están presentes? La Asociación Gremial de Productores y Comerciantes de Combustibles Sólidos de Madera AC. Perfecto, entonces vamos a comenzar con esto. Le doy la palabra a don Benito. Muy buenas tardes, bienvenido. No sé si me escuchará don Benito, pero
tiene su micrófono apagado. Sí, pero ahí lo está. Ahora ahí sí. Ahora lo escuchamos muy bien, don Benito. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, don Benito. Le doy la palabra para que nos exponga los antecedentes que trae a esta comisión. Al parecer tenemos un pequeño desfase en la conexión. No sé si don Benito me escuchará. Vemos que está ahí. ¿Me escucha bien? Yo lo escucho más o menos. Yo preferiría ir en segundo lugar mientras yo soluciono mi problema técnico. No sé si me escuchan. Don Benito, en todo momento lo hemos escuchado bien, pero atendiendo a la dificultad que tiene, vamos a entonces darle el pase primero a don René Reyes, que me podrá confirmar. Ahí está don René, a ver. Ahí lo veo. Don René, le doy la palabra a usted entonces en primer lugar para que pueda exponer a la comisión. Perfecto, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla en este segundo. No sé si pueden ver la presentación. Sí, se ve sin problema. Perfecto. Bueno, mi nombre es René Reyes, yo soy investigador del Instituto Forestal acá en Valdivia, la sede de Los Ríos. Y bueno, he estado trabajando en torno a este tema de la leña desde hace mucho tiempo. En 2004 con otros colegas creamos el Sistema Nacional de Certificación de Leña. Luego hice mi doctorado en Canadá el año 2010, entre el 2010 y el 2015, analizando un poco más en profundidad estos temas y ahora trabajo en el Instituto Forestal. El objetivo de esta presentación primero es contribuir con cifras, pero especialmente con las tendencias que estamos observando en el mercado de la leña y los biocombustibles sólidos en general. Hablo en plural porque yo soy parte de un grupo de investigación de Infor, que es el grupo de biomasa forestal y energía, donde también hay otros colegas que participan, ¿verdad?, y contribuyen con su experiencia. El segundo objetivo es destacar los principales temas que deberían ser considerados en el proyecto de ley y los desafíos que se abren para su implementación. Bueno, como introducción, ¿verdad?, algunos antecedentes sobre la relevancia de la leña en nuestro país. Este gráfico de torta muestra el uso de la energía en el sector residencial chileno, es decir, tomando todas las viviendas, ¿verdad?, de Chile, tanto en áreas urbanas como rurales. Y lo que vemos es que del total de energía que se consume en el sector, el 53% se utiliza para calefacción y climatización en general. Ahí también entra el consumo eléctrico, ¿verdad?, de estos aparatos que enfrían los ambientes, sobre todo en la zona norte, etcétera. El 20% de la energía se utiliza en agua caliente sanitaria y así sucesivamente. En esta fracción, ¿verdad?, el 53%, buena parte de esta energía proviene de la leña. La leña es el principal combustible que se utiliza en Chile para calefacción. De hecho, en el balance energético nacional es la principal fuente de energía del sector residencial y es lejos la fuente de energía más relevante que se produce en Chile, dado que los combustibles fósiles, como ustedes saben, en buena medida, gran parte del volumen se importa. Entonces es la principal fuente de energía nacional que se emplea especialmente en las regiones del centro-sur de Chile. Al año 2019 en nuestro país se están consumiendo algo así como 12 millones de metros cúbicos sólidos de leña, que para que se hagan una idea es como poner un metro de leña uno al lado del otro desde Arica hasta Puerto Williams, hasta la isla Navarino, y volver y ir de nuevo, o sea, 3 veces, digamos, la distancia de la longitud del territorio nacional, lo que es un volumen bastante impresionante. Este gráfico que está abajo, el gráfico de barras, lo que muestra en el eje X son los años, el periodo del año cubre el periodo del año 92 al año 2019, y en el eje Y el consumo de leña en metros cúbicos sólidos. Las barras celestes muestran el consumo rural,
que era predominante hasta el año 95 aproximadamente. A partir de ahí comienza a predominar el consumo de leña en áreas urbanas, en la medida en que hubo cierta migración, una migración importante de áreas de familias rurales a áreas urbanas, y las urbanizaciones, las ciudades empezaron a crecer con los años. Y se fueron generando, ¿verdad?, los problemas que conocemos de contaminación del aire, etc. La leña es muy importante desde varios puntos de vista, en toda su cadena de abastecimiento, ¿verdad?, desde los productores hasta los consumidores finales, pasa por transportistas, prestadores de servicios, mayoristas, minoristas, etcétera. Una cadena de abastecimiento y de personas que están ahí trabajando, que solo en la región de Los Ríos se cuentan en algo así como 2.000 empleos directos, para personas que están empleadas, ¿verdad?, en toda esta cadena de producción, comercialización de leña. Y para que se hagan una idea, la industria forestal en la región de Los Ríos da algo así como 9.000 empleos, y el sector ganadero y lechero algo así como 6.000. Es decir, es un sector importante desde un punto de vista del empleo en las regiones del centro-sur. Además también la leña nos permite como país, y a las personas, a las familias que vivimos en este país, ahorrar muchísimo dinero. En la ciudad de Valdivia, el consumo de leña tiene un costo aproximado de 24 millones de dólares al año, es decir, todo el volumen, todos los 400.000 metros cúbicos sólidos de leña que se consumen en la ciudad de Valdivia, valorizado, da un total de 24 millones de dólares. Y si esa energía fuera reemplazada, digamos, por queroseno, por gas licuado, este costo aumentaría entre 3 a 4 veces. Es decir, esta leña, este combustible local, ¿verdad?, nos permite un ahorro muy significativo a los valdivianos, y bueno, de varios cientos de millones de dólares anuales al resto de las personas que viven a lo largo del país. Uno de los aspectos, digamos, que determina este alto consumo de leña tiene que ver con la realidad social. Chile es un país, como ustedes saben, con una tremenda desigualdad. Las familias de menores ingresos ganan bastante menos que aquellas que están en los deciles más altos. Y esto, de alguna manera, se asocia a este concepto que es el de pobreza de energía. E incluso hoy día, utilizando leña, muchas de estas familias no logran todavía satisfacer adecuadamente sus necesidades de calefacción y de energía en general. Es decir, a pesar de que la leña es barata, todavía hay muchas personas que pasan frío en sus casas. Entonces, la idea, por ejemplo, de reemplazar la leña por otros combustibles más caros es una idea compleja, porque tendría un tremendo impacto social en aquellas familias que no pueden pagar un combustible de mayor precio, y agudizaría el frío y la humedad al interior de las viviendas. Y eso se traduce también en problemas de salud. Entonces es complejo, porque por un lado, ¿verdad?, el consumo de leña genera contaminación atmosférica, el consumo ineficiente de leña produce contaminación atmosférica, pero al mismo tiempo, si nosotros reemplazáramos la leña por otro combustible, queroseno, gas licuado, electricidad, estaríamos agudizando el estado de pobreza de energía y por lo tanto enfriando las viviendas y aumentando la humedad, lo cual también se traduciría en problemas de salud. Y bueno, uno de los factores que hacen más complejo el panorama en relación al consumo de leña y que de alguna manera infla innecesariamente el consumo de leña es la mala aislación térmica de las viviendas chilenas. La normativa de aislación térmica data del año 2000, por lo tanto, buena parte de las casas chilenas no tienen prácticamente aislante térmico. Nosotros ahora aquí en Valdivia estamos trabajando en 2 barrios de la ciudad, abriendo los techos y haciendo algunas mejoras de aislación térmica con casas que fueron hechas con posterioridad al año 2000, el año 2007, 2008, nos hemos encontrado que incluso esas viviendas no tienen aislante térmico. Y eso hace que una casa promedio que debería estar consumiendo 6 metros de leña, hoy día consuma el doble, debido a que buena parte de esa energía se despilfarra por los muros y por los techos. Y este gráfico de alguna manera muestra eso, una casa promedio, digamos, estos son datos de Valdivia, este gráfico muestra, son 24 horas de monitoreo de la temperatura interior en el eje X, están las horas, desde las 8 de la mañana hasta el otro día,
y en el eje Y está la temperatura interior de la vivienda, y lo que vemos es que las casas se calientan relativamente rápido cuando están con el calefactor encendido, y esa temperatura es bastante agradable, sobre todo durante el día, digamos, después de las 12 del día, sobre los 18 grados Celsius. Sin embargo, se enfrían también muy rápido debido a los problemas de aislación. Entonces, bueno, este sobreconsumo de leña derivado, ¿verdad?, de esta mala aislación térmica de las viviendas se traduce en contaminación atmosférica, que es de alguna manera el hecho político o el tema que nos lleva hoy día o que nos ha llevado a discutir estos temas. Nosotros comenzamos el 2004 con el sistema de certificación de leña un poco debido a estos problemas de contaminación en Temuco, y también a los temas relacionados con el bosque nativo, que los vamos a ver con posterioridad. Y después comenzaron a surgir los planes de descontaminación, es decir, la contaminación ha sido el gran tema que de alguna manera permitió abrir el debate sobre este tema. Y el problema es que el otro elemento que está asociado a la contaminación, además del sobreconsumo de leña y de energía debido a la mala aislación térmica de las casas, es el contenido de humedad de la leña, que de alguna manera está tratado, ¿verdad?, en este proyecto de ley, que define un techo al contenido de humedad, o un máximo, ¿verdad?, del 25%, que también está en una norma del Instituto Nacional de Normalización, ya de hace bastante tiempo atrás. Y el problema con el contenido de humedad de la leña, o el desafío, digamos, es que la madera es un material dinámico. Ustedes saben, ¿verdad?, en invierno, quienes han tenido una puerta, por ejemplo, de madera, o han vivido en alguna construcción en madera, saben que la madera se hincha con la humedad y siempre está jugando un poco, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la leña. Nosotros hicimos estudios de secado de leña, es decir, pusimos leña secando, en este caso un estudio que comenzamos en diciembre del 2007 y que terminamos en abril del 2009, con canelo. Este estudio fue con madera de canelo, y esta leña se dejó secando, perdió humedad rápidamente, comenzó con un porcentaje cercano al 180% de humedad, es decir, la madera era prácticamente pura agua, o mucha agua. Se redujo rápidamente a los meses de marzo a abril. Sin embargo, durante el invierno volvió a recuperar humedad, llegando incluso a 60-80% de contenido de humedad, para luego volver a bajar durante el verano siguiente. Entonces la madera siempre está jugando, sobre todo cuando se acopia a la intemperie, que es lo que estábamos viendo en la fotografía que está detrás del gráfico, ¿verdad? Que es algo muy normal en el centro-sur de Chile, que la gente no cuenta con leñeras y por lo tanto acopia en los patios, en fin, donde tiene, le pone un plástico que no sirve de mucho realmente para evitar que la madera vuelva a humedecerse. Lo mismo con este otro ensayo instalado en diciembre del 2007, el mismo periodo, con coigüe. La línea roja corresponde a madera que, al igual que canelo, estuvo a la intemperie y por lo tanto perdió humedad y luego la recuperó en el invierno. Sin embargo, la línea azul es madera que se mantuvo dentro de una leñera, dentro de un lugar, digamos, cerrado, con techo y con piso, y que evitó que la madera volviera a recuperar humedad. Entonces, el tema de la reabsorción de humedad es un tema importante, porque la ley podría definir un máximo de contenido de humedad, y podríamos tener, por ejemplo, una institución que fuera a terreno, ¿verdad?, y estuviera midiendo la leña en las leñerías o en los camiones que distribuyen. Sin embargo, si las personas en sus casas almacenan la leña de manera incorrecta, la madera que termina quemándose en la estufa sigue teniendo un alto contenido de humedad. Entonces aquí hay un desafío que no se ha abordado suficientemente. Bueno, por eso un poco lo que se menciona acá, ¿verdad?, que aunque se regule por ley, nada asegura que la leña que se utilice finalmente en las casas tenga un contenido de humedad menor a un 25%. Con respecto al origen de la leña, probablemente ustedes, o probablemente la gente en general, ¿verdad?, piense que esta leña proviene de bosque nativo, que es como la asociación lineal que se hace, leña como bosque nativo. Sin embargo, en los últimos 5 años, el abastecimiento de leña viene principalmente de plantaciones forestales, de desechos de plantaciones, e incluso también de frutales, de viñas en la región de O'Higgins y en la zona central de Chile. El bosque nativo pasó a un segundo plano, con cerca del 45% del abastecimiento total hoy día. Sin embargo, eso tiene ciertas características o cierta concentración regional. La leña nativa se consume fuertemente en la región de los lagos, que es donde se están produciendo los impactos más severos sobre el bosque nativo.
especialmente en torno a la ciudad de Puerto Montt. También en la región de los ríos el consumo de leña nativa es importante todavía, pero la presión sobre el bosque es menor que en la región de los lagos, y lo mismo un poco en la región de la Araucanía. La zona crítica hoy día con respecto al abastecimiento de leña nativa es la región de los lagos, especialmente las provincias de Yanquihue y Chiloé, y en parte algunas zonas en torno a la ciudad de Coyhaique en la región de Aysén. El 95% de la madera que se extrae del bosque nativo se utiliza como leña, ¿ya? Es decir, explotación, cuando hablamos de explotar un bosque nativo, es prácticamente, digamos, lo mismo que decir extracción de leña. O sea, prácticamente todo lo que se saca hoy día del bosque de madera es leña. Lo que permite generar una asociación prácticamente lineal entre planes de manejo de bosque nativo y extracción o producción de leña. Y lo que vemos efectivamente en ciertas zonas de Chile es un poco esto, ¿verdad? Producción informal, tala ilegal, deterioro o degradación de bosques, que es el concepto técnico más adecuado, que es un proceso lento, gradual, en la cual las personas van de a poco como hormigueando, un poco sacando madera del bosque sin una asesoría técnica adecuada y por lo tanto generando un daño ambiental. Es un poco lo que se observa también en esta fotografía ya tomada como desde el nivel del suelo, ¿verdad? Un bosque que sigue siendo bosque, esto sigue siendo bosque para el catastro y para las estadísticas nacionales. Sin embargo, cuando uno va a terreno se da cuenta del nivel de deterioro que ese bosque tiene. Esto es muy fuerte, como les decía, en la isla de Chiloé, en la provincia de Yanquihue y en algunas zonas puntuales. No es en todo Chile, no toda la leña que viene de bosque nativo viene de bosques que se deterioran. Eso también es importante. Es parte y está concentrado en ciertos lugares específicos. Por lo tanto, me alegró cuando leí el proyecto de ley que se está discutiendo, que en el artículo 13 dice que los bosques nativos que den origen a la leña deberán contar con un plan de manejo conforme a la ley. Me parece muy importante que este proyecto de ley no solamente hable de perdón, sobre la calidad de la leña, sino que también sobre el origen de la leña. Otras cosas que estamos observando nosotros a través del tiempo, que no son solo malas noticias, digamos, hay algunos aspectos que son interesantes y muy positivos, es que en las grandes ciudades, me refiero a Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, y en general las capitales regionales, se está viendo una estabilización en el consumo de leña. Hay un desacople entre el crecimiento demográfico y el aumento de las viviendas, digamos, de esas ciudades, con el consumo de leña, debido a que ha habido un reemplazo gradual de leña por otros combustibles y a una serie de otros factores que voy a mencionar al final. Me permito interrumpirlo solo para pedirle que vayamos cerrando la presentación porque hay varios invitados más. Perfecto, voy a saltarme entonces estas diapositivas que hablan un poco del consumo de pellet y los factores que están generando esa estabilización, y además que hay una transición hacia leña que proviene de plantaciones, un poco lo que muestra este gráfico en Puerto Montt, que el año 96 era 100% bosque nativo y hoy día hay un porcentaje importante de que está abasteciendo el mercado. Los factores que inciden en la estabilización del consumo de leña son estos que están ahí: los cambios demográficos, el tamaño de uso de la vivienda, hay una mayor inversión, interés también de la gente, los PDA han sido muy importantes también en eso. Y como conclusión, y esta es la última lámina, primero decir que es muy positivo que se reconozca la leña como combustible, se definan sus características y se regule su comercialización. La implementación de la ley requerirá articular una institucionalidad y disponer de presupuestos adecuados para lograr el pleno efecto de la ley, porque el tema es tremendamente complejo y intersectorial. Regular el contenido de humedad puede ser un paso importante para disminuir la contaminación, pero no se va a lograr por sí solo considerando el tema de la humedad. Aquí hay que considerar también el tema de las viviendas y otros temas que mencioné a lo largo de la presentación. Y finalmente, el proyecto de ley debería incorporar un artículo que mandate a las distintas instituciones que tienen competencia a que se coordinen. Ahí hay un tema importante de coordinación entre los 4 ministerios: Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, Energía y Agricultura, que deberían estar coordinados mejor para abordar el desafío que es complejo. Y finalmente, que me parece igual importante relevarlo, la ciencia tiene un rol muy importante en un ámbito como este. El proyecto de ley debería fomentar la investigación en esta materia porque existe un tremendo déficit de conocimiento en temas como secado de leña, pobreza de energía y una serie de otros temas. Así que le agradezco el tiempo y le pido disculpas por haberme alargado. Muchas gracias. No, muchas gracias, don René. Quisiéramos tener tiempo para escucharlo a cada uno en toda su extensión, pero queremos también respetar los otros invitados, así que muchas gracias a usted.
y inmediatamente le doy la palabra entonces a don Benito. Esperemos que ahora sí, ahí lo muchas gracias, perfecto. ahora parece que sí me escuchan, yo los escucho fuerte y claro. Bueno, tomando un poco, en honor al tiempo, tomando un poco lo que planteaba el expositor anterior, yo quiero hacer algunos alcances. Primero, yo tengo la mirada, soy un productor del sur de Chile, ubicado principalmente en la zona de Valdivia. Nosotros generamos leña y distribuimos tanto en Valdivia como en sus alrededores, como también en Puerto Montt. Ahora, nosotros estamos muy esperanzados en que exista el reconocimiento de leña como combustible, principalmente para poder conversar. Creemos que la ley todavía requiere muchos ajustes. En principio, hoy día, y comparto la idea de que no lo que es ley se puede lograr o generar de inmediato. En el tema de la humedad es un tema interesante. Hoy día el 80 o 90% del consumo de leña en el sur no cumple las características de humedad. El mercado informal representa cerca del 90% del consumo de leña. Ojo, casi el 90% es consumo informal. La leña tiene una historia de consumo. Nuestra sociedad la ha tratado como el bien primario para la combustión en el sur. Por tanto, cambiar eso no es tan fácil. Por tanto, no solamente el tema medioambiental va a presionar para que el cambio conductual se dé en la sociedad. No existe en este momento la capacidad productiva. No existe la capacidad productiva para dar respuesta a la demanda en la zona. Aunque creciera la industria de leña certificada, es decir, con un porcentaje de humedad de un 25% hacia abajo, no existe. Aunque se triplicara o cuadruplicara la producción, no hay posibilidad. Hoy día la leña certificada, es decir, la que cumple la norma del 25% de humedad, debe significar no más allá del 10%. Por tanto, es imposible que crezca en el corto plazo. Por tanto, entendiendo que es fundamental trabajar en este tema, creo que hay que trabajar también en una operación para lograr que en el mediano y largo plazo podamos contar con un volumen de producción que permita el abastecimiento de toda la ciudad. De lo contrario, vamos a dejar un 70-80% de la gente no cumpliendo la ley. O sea, estamos en el fondo decidiendo que ellos ya no cumplen, por tanto no se deben calefaccionar o van a tener que pagar las consecuencias. Debe haber un plan. Ese plan no lo veo. Por otro lado, el tema de hoy día de las especies exóticas, hoy día sí comparto la idea de que el nativo hoy día no es respuesta. Debe, por un tema de producción rápida, los exóticos tomar mayor, yo diría mayor protagonismo en el consumo. Con esto termino. Creo que me falta la parte de cómo lograr dar respuesta a la demanda una vez que esto esté en marcha. Eso es. Muchas gracias. Perfecto, don Benito. Muchas gracias a usted. Estamos viendo acá los parlamentarios que están aquí en la comisión, ¿no? ¿Tienen preguntas específicas para ustedes? No sé si los que están conectados vía telemática quisieran hacer alguna consulta a nuestro invitado. Diputado Isa Cort levantó la manito virtual. Sí, presidente, muchas gracias. Yo esta pregunta, la verdad, está más orientada quizás a don René, por lo que, más que a don Benito, por lo que planteó él. Yo no sé cómo, yo soy diputado por la región de O'Higgins, don René, por su intermedio presidente, y usted nombró ahí que efectivamente la leña de frutales se ha incorporado dentro del mercado de leña seca, o el mercado que uno tiende a que sea leña seca. Pero también uno del secano costero sigue viendo mucha presencia de faenas de producción de carbón, de espino principalmente.
saber si para ustedes, del punto de vista científico, técnico, para ver si lo incorpora el tema legislativo, ¿el carbón sería un tipo de leña procesado? ¿Está dentro del manejo de esto? ¿Cómo lo podrían abordar? ¿Cómo lo entienden ustedes? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, pero un segundo, don René, solo para asegurarme de si hay más preguntas y así la respondieran todas en el mismo acto, ¿no? Ya, don René, por favor, se puede responder al diputado Cruz. Sí, claro, nosotros, bueno, consideramos el carbón otro combustible derivado de la madera, distinto a leña, digamos, y efectivamente en la región de O'Higgins, la región del Maule, hay un impacto fuerte sobre los bosques nativos, especialmente espinos y otro tipo de bosques también en la precordillera que se están transformando en carbón. La región del Maule, sobre todo, y efectivamente parte de O'Higgins son de alguna manera el centro de abastecimiento de carbón del carbón vegetal de Chile. Así que hay un impacto, pero es un combustible diferente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si no tenemos más preguntas, le agradecemos a don René, a don Benito la participación en la sesión del día de hoy. Vamos a ver al final de la sesión si es que va a ser necesario o no citar para el día lunes, pero de todas maneras ya estaríamos votando en general este proyecto el próximo miércoles. Así que muchas gracias por la participación de ustedes y, señor secretario, por favor, pasemos a la segunda parte de esta sesión, donde vamos ahora a ver el proyecto que extiende a las instalaciones o inmuebles de las instituciones que indican la exención de la medida del corte de suministro por no pago de servicios domiciliarios. Tenemos varios invitados, pero vamos dándole el pase ahí en orden, por favor. Sí, señor presidente, tenemos en la sala en este momento a la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y al señor subsecretario de Energía, y no ha ingresado aún el señor representante de la Federación Nacional de Cooperativas, don Patricio Molina. Don Patricio Molina, no ha ingresado aún. Perfecto. Pero tenemos, como le digo, a la subsecretaria de Desarrollo Regional y al subsecretario de Energía. Perfecto, entonces, bueno, hagámoslo en ese orden y recibimos entonces, le damos la palabra a la señora subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, la señora María Paz Troncoso. La saludo con especial cariño, habiendo trabajado alguna vez profesionalmente en esa tan importante subsecretaría. Bienvenida, subsecretaria. Muy buenas tardes a todos, presidente. Buenas tardes a todos los presentes, diputados. A nosotros nos pidieron que presentáramos, y entiendo esa es la materia de la convocatoria, a qué aplica la glosa de compensación de previos exentos y de alguna forma también les planteáramos algunos antecedentes respecto a la situación financiera de los municipios. Yo no sé si ahí se logra ver la presentación. Tiene que ponerla en modo presentación, pero la vemos. Está medio lento ahí sí. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Como les comentaba, efectivamente dentro del presupuesto de nuestra subsecretaría en el programa 03 hay una glosa, la 01, denominada de compensación de predios exentos, que fue incluida en la ley de presupuestos el año 2011, esa fue la primera vez que se incorpora, y se entiende como una transferencia corriente a las municipalidades para compensar precisamente los ingresos que dejan de percibir con motivo de la aplicación de la exención de contribución de bienes raíces. Entendiendo que son exentos del pago de contribuciones todos aquellos bienes inmuebles que están bajo las 670 UTA, unidades tributarias anuales. Cada municipio recibe un monto proporcional en función de la cantidad de predios exentos que están presentes en su comuna, y esto se calcula de acuerdo a la información disponible al segundo semestre del año anterior que provee el Servicio de Impuestos Internos. Estos fondos, y así se planteó en sus orígenes y se mantiene así, buscan resguardar el oportuno pago de las obligaciones asociadas a la prestación de los servicios comunitarios, entendiendo que aquí están fundamentalmente los servicios asociados a concesiones de recolección de residuos, mantención de jardines y alumbrado público. Actualmente, y desde el 2019 estos fondos de compensación pasaron precisamente, y así se señala, a ser destinados principalmente para cubrir los gastos de estas concesiones. Ahora,
cuando nosotros analizamos el mundo, la normativa que rige a las municipalidades, tenemos que tener presente la orgánica constitucional, que establece en primer lugar, en su artículo 1, que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozan de autonomía en la administración de sus finanzas, y que, a pesar de aquello, en el artículo 50, están sometidas a las normas de administración financiera del Estado, debiendo o pudiendo ser fiscalizadas más bien por la Contraloría General de la República, recayendo sobre el Consejo Municipal la responsabilidad de aprobar los presupuestos debidamente financiados, y donde es el jefe de la unidad de control quien debe representar cualquier déficit que se advierte en el presupuesto municipal, entre otras causas por demandas judiciales, deuda con proveedores, con las empresas de servicios u otras entidades públicas. Si nosotros miramos hoy día, la ley de presupuestos contempla el orden de los 49.518 millones de pesos como compensación de predios exentos. Si ustedes miran, el año 2011 iniciamos con 20.600 millones de pesos, hoy día estamos, como bien les señalaba, en 49.519, que es igual a algo así como el 2% anual de variación respecto de años anteriores. Y donde, si ustedes revisan la glosa propiamente tal, van a poder ver que también está la bonificación asociada a los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios de aquellos servicios que están externalizados. Ahora, en cuanto a la situación de las finanzas públicas, nosotros todavía estamos en proceso de análisis porque recién estamos analizando los balances de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2020. Deben saber ustedes que los municipios tenían hasta finales del mes de febrero para presentar su estado financiero. Lo cierto es que si uno mira en general la situación de las finanzas públicas, los ingresos del gobierno central, este 2020 tuvieron una caída real anual cercana al 8,4% y un incremento del gasto total cercano al 10,5%. En cuanto al fondo común municipal, si bien en un minuto se planteó que íbamos a tener una importante caída, si uno hace el balance general durante el 2020, se tiene que este fondo común municipal, del que dependen buena parte de los municipios más pequeños, que generan menos ingresos propios, terminó incrementando en un 1,4, lo que se traduce en algo así como 1,5 billones de pesos en los 345 municipios del país. Y ahí ustedes van a poder también ver la tabla de cómo ha ido evolucionando este fondo común municipal. Si el 2016 teníamos del orden del billón punto 2, hoy día estamos en este 1,5, entendiendo que el 2021 hemos proyectado un crecimiento que tiende a cero, pensando que eventualmente pudiera haber una caída o una contracción de la actividad económica y particularmente de los principales ingresos que reciben los municipios. Estamos pensando en contribuciones, en patentes comerciales, en permisos de circulación, multas, entre otros permisos, por ejemplo, derechos de urbanización, etc. Lo cierto es que, más allá de esta caída, bien deben saber ustedes que durante el 2020 se traspasaron a los municipios dos fondos solidarios que equivalen a algo así como 177.018 millones de pesos en total, que apoyaron precisamente a 342 municipios en los meses de mayo y julio para atender los mayores costos asociados al desarrollo de la pandemia. Por su parte, los gobiernos regionales reasignaron poco más de 89.000 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria, y de estos, del orden de los 30.800 se fueron a los municipios precisamente. Y aquí se hicieron gastos diversos asociados, por ejemplo, a la habilitación de centros o de espacios para la atención de personas, insumos médicos y cualquier otro tipo de apoyos asociados fundamentalmente a hogares o a la atención de hogares de adultos mayores y niños. Adicionalmente, en el mes de mayo, el Ministerio de Salud transfirió a los municipios también, a través de los servicios de atención primaria, 26.941 millones de pesos precisamente para apoyar la contratación y ampliación del personal de apoyo, además de la adquisición de insumos y compra de equipamientos que permitieran atender la pandemia.
para finalmente en el mes de junio traspasar también o destinar otros 6.394 millones de pesos para todo el proceso de trazabilidad del COVID-19. Y algo así como 7.140 millones de pesos para desarrollar los procesos de vacunación, que es algo que se inició el febrero de 2021. Actualmente la Subdere, como les adelantaba hace unos minutos, está analizando los balances de ejecución presupuestaria del año 2020 de todos los municipios, de los 345 municipios, porque son 345 comunas, ya 250 municipios presentaron sus balances de ejecución presupuestaria y hemos visto una variación de algo así como un menos 2,6% en sus ingresos propios en relación con el año 2009, entendiendo que las mayores concentraciones de caídas están a la fecha en las tipologías 1 y 2, que corresponden precisamente a aquellas comunas más grandes, más urbanas, densamente pobladas, y que tienen una independencia o una menor dependencia del Fondo Común Municipal, y donde efectivamente nosotros vemos que ahí pudieran estar las principales caídas. De estos 69.965 millones de pesos, que representa del orden de los 250 municipios del país, buena parte está concentrado precisamente en las dos primeras tipologías, porque precisamente en la tipología 5, que son las comunas más pequeñitas, más dependientes del Fondo Común Municipal, que tienen alta ruralidad, el crecimiento ronda el 0,8%. Eso en términos generales, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Como desconozco su disponibilidad de tiempo, ¿está de acuerdo con que pudiéramos ver el resto de los invitados y luego hacer las preguntas, o preferiría que hiciéramos las preguntas respecto de su presentación? No hay problema con el tiempo, así que disponible para usted. Muchas gracias. Entonces, no sé si está ahí don Francisco López, subsecretario, o bien le damos la palabra a Fenacopel. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. Subsecretario, ¿cómo está usted? Le doy la palabra de inmediato. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, presidente, estimadas diputadas, diputados, subsecretaria, y quienes nos acompañan hoy día. Yo no tengo presentación, pero tengo comentarios diversos respecto de la iniciativa del boletín 14.052 que está en discusión. En primer lugar, para dar un contexto general, el artículo 141 de la Ley General de Servicio Eléctrico establece como una facultad de corte por no pago luego de 45 días de vencimiento de las boletas o facturas, o cuando esta situación ocurra. Esto está establecido en el inciso quinto. Lo que establece también este mismo inciso establece que hay una facultad excepcional o una disposición excepcional para los hospitales y las cárceles, establecimientos a los cuales no se les puede cortar el suministro en razones principalmente de que existe un riesgo para la vida o la integridad física de las personas que se encuentran al interior de estos recintos. En este artículo son las únicas excepciones que se realizan por estos casos especiales. Pero para entender también no solamente la disposición que aquí se establece, que sin duda parece bastante loable. De hecho, yo conversé con uno de los alcaldes de la Asociación de Municipios Libres, que eran promotores también de esta iniciativa, para poder ver y poder entender también cuál era el contexto y cuál era la idea que tienen detrás de este proyecto, que fue presentado por diversos diputados. Sin duda es una iniciativa que es loable, pero creo que existen algunas complejidades o algunos matices que es importante destacar. En primer lugar, determinar que el origen del problema aquí viene dado principalmente porque en determinados municipios, en municipios particulares, hoy día existen deudas abultadas o hay algunos problemas que pueden ser por diversos motivos, por causas distintas. Habría que entrar a revisar en cada uno de sus municipios de por qué existen deudas asociadas a los consumos eléctricos, a los consumos energéticos, ya sea por las instalaciones municipales previamente tal, los edificios consistoriales, los establecimientos educacionales o bien también el alumbrado público. Cabe destacar también que de una revisión que hicimos junto con la superintendencia, y una revisión
no encontramos casos recientes, recientes me refiero a prepandemia, de cortes o interrupción de suministro a municipios ni a alumbrado público. Es decir, hoy día hay diversos municipios o determinados municipios que tienen hoy día problemas o deuda abultada, pero no vemos que en el último tiempo, en los últimos años, haya existido cortes por el no pago de este suministro eléctrico para los municipios, aun cuando sabemos que existe la facultad para poder realizarlo. También es importante mencionar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, ha hecho extensiva la interpretación respecto de los hospitales para los consultorios y los centros de atención primaria. Es decir, ellos también están por una interpretación extensiva que ha hecho la Superintendencia y también ha sido ratificada en algunos fallos de tribunales, la protección, es decir, estos centros de salud hoy día gozan también de manera extensiva por la interpretación que se ha realizado de esta prerrogativa. Destacar también que la naturaleza del servicio, esto es un servicio público regulado que establece obligaciones para las empresas distribuidoras, y aquí la empresa distribuidora tiene una obligación de brindar el servicio a todos quienes están dentro de la zona de concesión. Y como contrapartida existe también otra serie de prerrogativas, entre las que se establece también la posibilidad, luego de 45 días de vencimiento, para poder hacer una interrupción de este servicio si que no ha sido pagada la boleta o las cuentas. Otro punto muy importante es destacar que el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos se refiere principalmente a los clientes regulados. Pero uno podría hacer una aplicación extensiva, que esto debe ser también para los clientes libres, más aún considerando que es la Asociación de Clientes Libres de municipios libres quienes también han de manera pública apoyado también esta iniciativa. Por tanto, y ahí es importante destacar que los municipios libres, gracias a una interpretación que se realizó el año pasado, Secretario, ¿sí? Lo interrumpo porque hay un ruido bien fuerte en la señal, no lo escuchamos bien. A ver si puede hablar ahora. Ahí sí, disculpen. Ahora sí, vale, muchas gracias. Como señalaba, efectivamente, hace poco más de un año, el Ministerio de Energía, junto con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a través de una interpretación que hizo la Superintendencia, estableció que los municipios pueden agrupar sus consumos de alumbrado público, teniendo la posibilidad hoy día de poder negociar como clientes libres también, y de esta manera poder beneficiarse también con mejores tarifas, con considerables mejores tarifas en lo que se refiere a alumbrado, a sus consumos energéticos. Por tanto, una complejidad bastante importante que vemos que podría existir de aprobarse la iniciativa, es que podría existir un desincentivo para algo que nosotros estamos promoviendo, que es que efectivamente los municipios puedan comenzar a negociar como clientes libres, pudiendo también beneficiarse de la disminución en las cuentas de la energía, principalmente porque dado que no va a existir una de las principales herramientas para poder ejercer el cobro, para poder hacer efectivo también el cobro de las cuentas eléctricas al alumbrado público de los municipios, podría eventualmente existir un desincentivo para los comercializadores para trabajar o para poder proveer de energía también a los municipios. Esto aun cuando, y bien lo señala también el propio proyecto presentado por los diputados y diputadas, que se mantienen los mecanismos de cobro, especialmente que es vinculado al título ejecutivo del artículo 141. En resumen, este es un proyecto que creemos que es bien inspirado, que entendemos la preocupación, pero no vemos en los últimos años que haya ocurrido la situación que se plantea en el proyecto de ley, y creemos que podría tener desincentivos o algunos problemas también, y desincentivar la migración de algunos municipios cuando agrupen sus consumos de alumbrado público para clientes libres, lo que sin duda también tendría un beneficio en términos económicos a los propios municipios. Eso, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Por último, entonces, le damos la palabra a don Patricio Molina, quien es gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL. Ahí está don Patricio. Muy buenas tardes, le doy la palabra. Hola, muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, diputados, secretarios y todos aquellos que hicieron posible esta audiencia. Con el permiso de usted, presidente, me gustaría hacer una presentación. Por supuesto, está autorizado para compartir.
Ya, ¿me pueden confirmar, por favor, si se ve? Se ve bien. Muchas gracias. Presidente, solamente como para un tema de manejar los tiempos, ¿cuánto tiempo tengo para esta presentación? 10 minutos le diría, porque todavía tenemos las preguntas y tenemos que votar, así que... Ningún problema. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, así como de todas las cooperativas que le integran, agradecemos mucho la posibilidad de permitirnos expresar nuestra opinión en relación al proyecto de ley que está en tramitación, el cual hace mención a la exención de beneficios de no corte de suministro a aquellos recintos hospitalarios, centros de salud, establecimientos educacionales, alumbrados públicos y penitenciarios. Que esto va a reemplazar lo que antiguamente era lo que actualmente, perdón, es lo que corresponde a hospital y cárcel. Entonces, como un primer punto de partida, yo creo que es importante que mencionemos que las cooperativas se crearon para electrificar zonas rurales, pero también la búsqueda de un mayor desarrollo social, económico y por sobre todo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y por ello sabemos que de la importancia que tiene para la comunidad el contar con el suministro eléctrico que sea continuo y de calidad. Y en ese sentido estamos de acuerdo que toda medida que vaya en esa línea debe ser impulsada. Ahora, si nosotros, ¿cómo es realmente la situación de mora de los municipios? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Vemos, tal como se ha señalado en otras presentaciones, que no es una situación generalizada para todos los municipios. Normalmente los morosos se repiten. La priorización en el pago de la electricidad, es importante ver que es particular de cada municipio. Algunos privilegian el pago del alumbrado público, otros los centros educacionales, otros los centros de salud. Pero no hay una constante que uno pudiese decir se privilegia uno u otro. Y a nivel de número, solamente señalar que para las cooperativas, en el año 2020, la deuda por concepto de morosidad con los municipios, y dependiendo de la cooperativa, osciló entre un 0,3% y un 35% de lo que se facturó. Y que en promedio fue un 2% y que equivale al orden de 118 millones de pesos, punto que por lo menos para los montos que manejan las cooperativas es relevante, y que adicionalmente a estos montos hay que considerar todos aquellos gastos adicionales por gestión del cobro, ya sea seguimiento, acciones judiciales, etcétera. También señalar que a lo largo del tiempo una parte muy menor de los casos han ido terminando finalmente en el corte de suministro, ¿ya? Ahora, ¿cómo actuamos nosotros como cooperativas ante la mora de los municipios? Y ahí es importante destacar que a pesar de tener la facultad de aplicar un corte de suministro por el no pago de la deuda, las cooperativas tratamos de postergar esta medida lo más posible. Incluso hay cooperativas que han tomado como política de la empresa el no realizar cortes, por todas las implicancias que tiene en la comunidad. Ahora, también es importante señalar que aquellas en las cuales se ha incurrido en corte, normalmente antes de efectuar el corte de suministro, el personal de las cooperativas asiste a los departamentos que se encuentran morosos, y si no resulta esta gestión, se recurre a los departamentos de cobranza de las cooperativas que tomen contacto con la administración de los municipios para ver si podemos acordar alguna modalidad de pago. Y finalmente, cuando no se tiene respuesta, se insiste del cobro a nivel de alcalde. Ahora, también es importante señalar en nuestra actuación que en cada interacción con el municipio, ya sea presencial, por correo electrónico u otras vías, se le indica detalladamente la deuda morosa y se le explican las condiciones de pago a las que pueden acceder. Por lo tanto, ellos constantemente están al tanto de todo lo que está involucrado en la mora que se discute. Ahora, nuestra opinión en relación a lo que pensamos sobre este proyecto de ley. Primero, creemos que el fondo que se persigue es el adecuado. Sin embargo, vemos que al carecer las medidas de control sobre la morosidad, con seguridad se van a afectar las cooperativas financieramente e incluso la propia comunidad. ¿Y por qué la propia comunidad? Porque hay una parte de la incobrabilidad que se traspasa a tarifa y los pagan todos los procesos tarifarios. Entonces, por eso es que señalamos que incluso esto va a afectar a la propia comunidad. Ahora también, y una de las cosas que más nos preocupa,
es que este proyecto de ley puede constituirse en un incentivo perverso para que los municipios, al no tener ya esta medida de corte de suministro por no pago, puedan aún más relajarse en el pago asociado a los consumos de los recintos hospitalarios, centros de salud, establecimientos educacionales subvencionados municipales, recintos penitenciarios y alumbrado público. Y esto a la larga lo que se va a traducir en incrementarse el actual problema de deuda que mantiene. Por otro lado, el proyecto de ley pensamos que debe referirse a temas asociados a sanciones para aquellos que no realicen una correcta gestión de los bienes públicos y también que se refiera a instrumentos que garanticen su prestación y que por ningún motivo afecten a terceros, ¿ya? Ahora, ¿qué sugerimos nosotros como cooperativa? Lo primero es que, considerando el alto impacto de la electricidad en la comunidad, este servicio sí o sí debiese ser tratado como algo esencial. Y al ser algo esencial, no puede correr ningún riesgo en su prestación. Entonces, sugerimos también el que se someta a revisión la gestión de los municipios en el pago de la electricidad, y la idea es poder levantar e implementar mejoras a este proceso que aseguren la continuidad del servicio eléctrico. Evaluar también, ¿por qué no?, otros responsables para la gestión del suministro eléctrico adicional a los actuales municipios. Levantar si el impago, y este es uno de los puntos que hemos visto nosotros al tener acercamiento con los municipios, levantar si es que el impago del suministro eléctrico por parte de los municipios es por una mala gestión o bien porque hay recursos insuficientes que se le han asignado. Ahora, lo importante es que en ambos casos se deben tomar las medidas pertinentes que lo impidan. Creemos que el sancionar de manera ejemplar el mal uso de los recursos públicos destinados al pago del suministro eléctrico es necesario. Por otro lado, vemos la necesidad de un mayor control del gasto de las partidas del presupuesto que están involucradas asociadas al suministro eléctrico. Vemos también que a lo mejor una buena medida como para evitar llegar al riesgo de corte, y dada la condición que tiene el suministro eléctrico, es necesario establecer instrumentos e instituciones que garanticen o bien avalen el pago del suministro eléctrico con la finalidad de evitar su corte. Además, que ante la ocurrencia de situaciones temporales que impidiesen al municipio incurrir en el pago del suministro, y son cosas que pasan de vez en cuando, debiese establecerse la obligatoriedad para el municipio de que éste se acoja a los convenios de pago que se encuentran disponibles. Y cuando pongo disponible una cosa, me gustaría ampliar un poquito más este punto, que una cosa es lo que puede estar disponible a través de la cooperativa eléctrica, en el caso de nosotros, pero también ver la banca en los distintos productos que ha sacado, sobre todo para casos, en el caso de esta incobrabilidad que podría darse y que hemos visto en algunos municipios por lo que es el suministro eléctrico. Y finalmente creemos que lo más relevante es que hay que implementar todas las medidas que sean necesarias para evitar, en primer lugar, una mala gestión de los recursos municipales y que afecten a terceros que no tienen ninguna responsabilidad alguna en el no pago del suministro eléctrico. Entonces, eso a manera general queríamos expresarles como FENACOPEL y como Cooperativa Eléctrica, presidente. Le agradezco mucho su tiempo y quedamos atentos a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Patricio. Le pido que termine la presentación para volver a los miembros de la comisión. Gracias, don Mario. Pues bien, entonces, abro la palabra a los señores parlamentarios si quisieran hacer alguna pregunta. El diputado Isa Cort. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria de Desarrollo Regional, así como al subsecretario de Energía y a don Patricio Molina, quien terminó recién su exposición. La verdad, cosas, presidente, que este es un proyecto que yo comparto mucho el análisis y la conclusión que plantea FENACOPEL a través de don Patricio, de que es un proyecto que en el fondo, en el objetivo del proyecto en sí es muy bueno. O sea, pero efectivamente, ¿cómo? Y esta pregunta quizás, presidente, a través suyo, o usted mismo como autor del proyecto, a los autores, en los comentarios que hicieron tanto las autoridades de gobierno como los de las cooperativas, ¿cómo aseguramos que efectivamente el pago
se puede asegurar en el sentido de pagar la corriente de la energía eléctrica que se usa. Sobre todo estoy pensando en los alumbrados públicos, no tanto si los hospitales y las escuelas. Yo creo que son aspectos distintos. Porque tal como nos plantea el señor de FENACOPEL, don Patricio, nos dice, bueno, aquí hay carencia de equilibrar otros mecanismos para poder cobrar, y es legítimo. O sea, uno de los mecanismos de fuerza de cobrar es el corte de la luz, para que estamos con cosas, el corte del servicio. Eso nos pasa a todos los privados y también pasa a nivel de municipios que han incrementado en el último tiempo su nivel de no pago de servicios eléctricos. Y en ese sentido, presidente, ¿cómo hacemos que si aprobamos esta ley no se convierta en un mal hábito para alcaldes de cualquier tendencia, de cualquier comuna, para que no dejen de cumplir una de las obligaciones de sus municipios? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias. ¿A quién específicamente va dirigida la pregunta, diputado Cort? A usted como autor se lo planteo, presidente. Muchas gracias, diputado Cort. ¿Alguna pregunta a los invitados de los demás parlamentarios presentes? Yo quiero recoger el guante de la pregunta que hace el diputado Cort, porque va en sentido de la pregunta que al menos yo quisiera hacerle a nuestro invitado, especialmente a la subsecretaria Troncoso y al subsecretario López, que después de haber escuchado a la comisión, de haber escuchado a los invitados, nosotros como autores, pero que también, y es de público conocimiento, recogemos esta iniciativa desde la Asociación de Municipios Libres, y el alcalde Mauro Tamayo estuvo en la primera sesión presentando la iniciativa, tiendo a creer que el espíritu del proyecto recoge una inquietud que todos compartimos, que es que bajo ningún punto de vista, servicios esenciales para la ciudadanía, como pueden ser establecimientos educacionales, de salud o recintos penitenciarios o el alumbrado público, sean cortados por una mala gestión municipal que eventualmente no pagara las cuentas de esos servicios. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que queremos proteger no a los eventuales malos o malas alcaldesas con sus malas gestiones, queremos proteger a la ciudadanía de ese riesgo. Pero tiendo a creer que no estamos todos convencidos, y al menos yo me declaro con dudas a partir de las presentaciones, de si este sería el mejor mecanismo o eventualmente podríamos sugerir otro mecanismo más óptimo para proteger ese interés ciudadano. Entonces me gustaría preguntarle a la subsecretaria, a partir de las distintas herramientas e instrumentos que la SUBDERE tiene de transferencia con los municipios, en particular ella hizo referencia a la glosa para este tipo de servicios básicos, si es que existe algún mecanismo en otro ámbito que pudiera ser un buen ejemplo de cómo lograr que los municipios cumplan con su obligación de pagar las cuentas de suministro eléctrico y de esa forma proteger el interés que estamos buscando con esta iniciativa. Secretaria, la escuchamos. Voy a tratar de responder satisfactoriamente a la consulta. Nosotros coincidimos que la situación se encuentra acotada a un número limitado de municipios. Este no es un comportamiento generalizado, más allá de que efectivamente cuando uno analiza servicios concesionados, que puede ser el alumbrado público, la mantención de jardines, la recolección de residuos, efectivamente uno ve que las morosidades, dependiendo de la concesión, pueden ir de 2 meses a varios meses e incluso años. Probablemente si uno hiciera un símil, las concesiones de recolección de residuos sólidos domiciliarios es donde se presentan las mayores morosidades. Y a propósito de eso, tiempo atrás, el año pasado, como subsecretaría, instalamos una mesa de trabajo con las federaciones que representan a los distintos trabajadores de los servicios externalizados de basura, más las asociaciones de municipios y las propias empresas, porque esta situación generaba complicaciones y externalidades precisamente a los trabajadores, poniendo en riesgo por paralizaciones, por no pago, la salud de la comunidad al no proceder al retiro de la basura. Y aquí una de las iniciativas que están descritas en el boletín 1432, que hoy día está siendo discutido en la Comisión de Gobierno, y a lo mejor ahí es recomendable que miren esa propuesta, pese a que ya en la discusión las asociaciones nos han pedido hacer algunos perfeccionamientos. Se establece que las municipalidades pueden suscribir
convenios con la Tesorería General de la República, precisamente para pagar directamente los proveedores con cargo al Fondo Común Municipal. Y esto como una forma de darle prioridad precisamente a aquellos servicios básicos o concesionados que son los que, por ejemplo, hoy día se están discutiendo. Efectivamente, hoy día, ¿cuáles son los instrumentos que existen? Yo les decía, hay algunos de los aspectos que están regulados en la orgánica de municipalidades. La primera de ellas tiene que ver probablemente con la facultad de fiscalización de los consejos regionales. Pero ahí efectivamente nosotros vemos que hay algún nivel de debilidad porque no todos los consejos municipales ejercen una fiscalización férrea, de modo de ir verificando dónde tenemos faltas a los compromisos contractuales que son parte de las obligaciones de cualquier administración alcaldicia. Lo cierto es que hoy día también, y ahí sí tenemos una limitación que estamos tratando de superar, a través de nuestra división de municipalidades estamos trabajando en lo que se denomina la ficha de información única, que va a consolidar no solo antecedentes respecto de los ingresos municipales, que hoy día tienen una condición de autodeclarativa fundamentalmente, sino también a todos aquellos compromisos que tienen los municipios, de modo de poder hacer efectivamente una fiscalización que, combinada con distintas bases de datos que proveen las distintas instituciones del gobierno, nos dé cuenta de la situación financiera real que viven algunos municipios. Probablemente, aun cuando podemos coincidir en el buen espíritu o lo que ha inspirado que puede estar la iniciativa, lo que vemos sí es que hay que cuidar que no se generen desincentivos precisamente a las buenas gestiones o a las gestiones responsables, porque efectivamente los municipios, si uno le pregunta a cualquier alcalde, van a coincidir que requieren más recursos. Pero lo cierto es que efectivamente, si uno mira la situación a lo largo del país, vamos a encontrarnos con municipios que efectivamente van a cumplir en primer lugar con sus obligaciones con los trabajadores, con los contratos de los servicios, y probablemente dejen en una prioridad inferior todas aquellas acciones o actividades que muchas veces pueden ser prescindibles respecto a estas primeras obligaciones. Entonces ahí, si uno pudiera hacer un resumen de la situación, yo creo que es importante que miren probablemente este boletín que les señalaba yo, que es el 1432, que modifica la orgánica de municipalidades, dándole facultades precisamente a las municipalidades para suscribir estos convenios con cargo al Fondo Común Municipal, de modo de que efectivamente se haga efectiva o se materialice la obligación primera, que es pagar a los proveedores. Muchas gracias, subsecretario López. Si quisiera complementar ahí, luego la palabra al diputado Corto. Gracias, diputado. Creo importante destacar lo que señalaba recientemente la subsecretaria de Troncoso. Puede ser una forma de poder revisarlo, justamente revisar el boletín 1432 que ella señalaba y buscar estas fórmulas vinculándolo de alguna manera a estos convenios para poder avanzar. Porque comparto que la inspiración del proyecto, creo que todos compartimos que es positiva, pero hay que ver la fórmula para poder buscar y subsanar la situación que hay de algunos municipios en particular, que entendemos que son bastante pocos los municipios, podamos también provocarle de manera indirecta un perjuicio a otros municipios que sí han podido cumplir de manera adecuada con sus pagos eléctricos. Entonces creo que va a ser necesario buscar alguna fórmula que nos permita sortear estos inconvenientes para ver si es posible tener alguna medida más apropiada y también que permita fomentar y permita también tener un incentivo correcto para la correcta administración también de los recursos municipales y también el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tienen los municipios. Gracias, presidente. Diputado Corto. Gracias, presidenta. Sabe que, a ver, y se lo digo muy, no políticamente, sino que quizás más racionalmente, me produce muchas dudas ahora el proyecto, y qué bueno compartirla, y se lo digo con buen ánimo, presidente, porque lo que nos plantea Fenacopel, pero también lo que nos dicen ambos subsecretarios,
Y quizá una pregunta a la subsecretaria por su intermedio, presidente. Yo no sé si existe este dato a la subsecretaria de Desarrollo Regional, de saber qué porcentaje o cuántos municipios en Chile, si ellos tienen acceso a la información, están en mora, por ejemplo, con compañías de servicios eléctricos. Saber, yo no sé si existe ese dato, quizás es reservado, quizás está en el boletín comercial, no sé. Se lo planteo solo para hacerme una idea de cuál es el estado del arte, de la situación en particular. Insisto, compartiendo los objetivos del proyecto. Lo encuentro que son fines muy loables, son muy rescatables, pero también tratando de legislar con responsabilidad y con realismo. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Cort. Subsecretaria, no sé si quisiera responder a la consulta. Estaba pensando qué instrumentos nosotros, un poco en la línea de los incentivos. No sé si ustedes han hablado, o han escuchado, perdón, hablar del FIGEM, que es un programa que nosotros tenemos como subsecretaría que premia precisamente a los municipios que manifiestan mejor gestión en ciertos indicadores que hemos definido como relevantes. Por ejemplo, aquellos municipios que generan buenos procesos de recupero de morosidades de sus principales ingresos, particularmente patentes comerciales, o los que pagan las obligaciones previsionales de sus trabajadores, los que no tienen deuda con tesorería, etcétera, etcétera. Entonces ahí a lo mejor desde los incentivos pudiéramos pensar que aquellas comunas, aquellos municipios que exhiben buenos indicadores de pago, pudieran probablemente recibir un premio que probablemente no va a cubrir el costo de, y eso hay que ser muy claro, de la mensualidad, porque es un premio, es un incentivo, pero que sí de alguna forma motiva a que los municipios puedan hacer algo, porque esos recursos hoy día tienen una destinación a nuevas inversiones, y la verdad, si uno mira la trayectoria en el tiempo, hoy día las comunas efectivamente hacen un esfuerzo por cumplir esos indicadores y llevarse este premio, que en algunos casos puede ser significativo para su estructura presupuestaria. Eso pensándolo, y insistir probablemente que miren este boletín donde efectivamente nosotros incorporamos no solo los servicios concesionados asociados a la recolección de residuos, sino también los servicios básicos. Por lo tanto, ahí yo siento que estamos de alguna forma recogiendo sin querer parte de la preocupación que ustedes han planteado hoy día. Muchas gracias, subsecretario. No sé si algún otro parlamentario tendrá alguna consulta, sino para hacer una propuesta a la comisión. ¿No? ¿No? Sí, lo que pasa es que tengo la impresión de que hay un espíritu bastante unánime en términos de compartir el objetivo de fondo del proyecto, más hay dudas respecto de la solución. Y si pudiéramos quizás darle el margen, tanto a nosotros los parlamentarios para evaluar alternativas, como también al Ejecutivo, porque tiendo a creer, por lo que nos plantea la subsecretaria, que podrían quizás haber algunos mecanismos en reemplazo del propuesto o complementarios al propuesto, que podrían robustecer la propuesta, pero que también serían de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, entonces tendrían que venir con el patrocinio de ellos, quizás darnos una semana y juntar la votación para la próxima semana, cuando vamos a estar viendo también el proyecto de Leña, y darnos esta semana poder buscar una fórmula que a lo mejor nos dé garantía, porque sospecho que algunos parlamentarios que a lo mejor podrían estar disponibles a votar favorablemente les genera dudas la fórmula. Entonces, si hay acuerdo a la comisión, dejamos la votación pendiente para la próxima sesión. ¿Hay acuerdo? Ok, entonces, solamente me quedaría un punto a acordar con ustedes, y es que el secretario nos informe cuántos invitados, perdón, solo voy a pedir a don Patricio, a don Francisco y a la subsecretaria Troncoso. Les agradezco, tenemos que acordar ahora respecto de lo que tenemos pendiente, pero les agradezco a ellos la participación hoy día. Diputado Cort. Sí, no, solo para entender el acuerdo, a ver, quedamos con, la próxima semana se votaría en general Leña, pues yo creo que no hay más duda, al menos en general, sobre Leña, y este proyecto, ¿así quedamos, presidente? Exacto. Ya, muchas gracias. Exacto. Respecto de Leña, me gustaría que el secretario nos pudiera informar cuántos invitados tenemos pendientes para ver si hay alguna posibilidad de abordarlo integralmente en la sesión del próximo miércoles, o tendría que ser necesario citar además a una sesión el día lunes. Señor presidente, quedan solamente 2 invitados, que es la Asociación Gremial de Fabricantes de Combustión, de Leña, ¿verdad?
y el académico de la Universidad Católica de Santiago, don Nicolás Chapacás. Podríamos utilizar la misma fórmula de la sesión de hoy día: la primera parte leña, de voto en general, segunda parte excepción de corte, que el proyecto... ¿Y el Ejecutivo ya nos acompañó para este proyecto de leña? Sí, concurrió con AFTA en su oportunidad y manifestó interés en presentar algunas indicaciones, y entiendo que el Ministerio de Energía, a lo mejor don Francisco López nos podría comentar algo, que en leña también estaría... Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, de ser posible, nos gustaría en la próxima sesión también poder exponer sobre el proyecto de biocombustible. Gracias. Perfecto. Presidente, perfecto. Diputado Gaona. Presidente. Yo propuse dos invitados, la Asociación Chilena de Biomasa y también la Agencia de Sostenibilidad Energética, y no veo que estén convocados. Tiene toda la razón, diputado Gaona. Vamos a contactarlos también. Diputado Castro. Es un punto vario, distinto, presidente. Ya, cerremos este tema, sí. ¿Le parece? Y le doy la palabra. Por favor. Entonces tendríamos 5 invitados pendientes. Por lo tanto, creo que no hay posibilidad de que lo podamos abordar en una sesión. Por lo tanto, según el acuerdo de los comités, tendríamos que citar para el día lunes en la mañana. Entiendo que las alternativas son, creo que a las 9:30 o si no a las 12. Por lo tanto, no sé qué le parece. 9:30, por favor, presidente. 9:30 me señala diputado Velázquez también. Sí, está bien. Hay saludo a las 11. Sí, está bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, tomamos el acuerdo de que vamos a hacer el día lunes a las 9:30 de la mañana para recibir los invitados al proyecto de leña para poder cumplir el día martes con la votación de ambos. Tomamos ese acuerdo entonces. Diputado Castro. Gracias, presidente. Como no alcancé a estar en el momento de la puntos varios de la cuenta, muy simple. Quiero pedir un oficio, presidente, dirigido al presidente ejecutivo de Codelco y al presidente o director de Cochilco, a raíz de que hay una nota que me ha llegado a mí, que se la entregué al señor secretario, la tiene en su poder, que es de una presunta irregularidad que está sucediendo con una empresa contratista de la división El Teniente que se llama Chesta, que está virtualmente en quiebra y que adjudica a un conjunto de problemas de transferencias entre la división El Teniente y esta empresa, que serían de carácter irregular, que están plenamente detalladas en el oficio que tiene el señor secretario, y sobre esa base simplemente pedirle, presidente, que oficiemos para consultar sobre esta denuncia que a mí me llegue, que yo la coloco en conocimiento, cuáles son los alcances y la opinión que tiene Codelco sobre dicha empresa y su estado de quiebra, producto de una situación de gestión que no se sabe cómo terminó. Son 900 trabajadores detrás, una empresa importante, histórica, y por otro lado Cochilco, que es la entidad fiscalizadora, que también tenga opinión y precisión respecto a lo que ahí ocurrió. Sobre eso le pido los oficios, presidente, por favor. Perfecto, si hay acuerdo, enviaremos entonces los oficios a nombre de la comisión. Muchas gracias. Muy bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradecemos a nuestros invitados y esta misma se levanta. Muchas gracias.